Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, espero que les haya gustado el cuento. A mí me gusta mucho ese autor en particular porque tiene cuentos cortos y con un argumento interesante. Bueno, le damos comienzo a un nuevo tema, ¿sí? Que es la literatura fantástica, el género fantástico, más bien dicho. No se debe confundir con la fantasía, con el cuento maravilloso, no tienen nada que ver. El cuento fantástico es muy amigo del género terror, ¿sí? Ya que la característica principal que tiene el género fantástico es justamente que en un escenario realista, cotidiano, ¿sí? Aparezca de repente un acontecimiento extraño, inexplicable, y rompa con esa realidad, dejando al lector o al oyente sorprendido, ¿no? Porque aparece algo que rompe con los límites de la realidad, ¿sí? Bueno, voy a leer con ustedes la definición de género fantástico, que es esa que está ahí, ¿sí? Que empieza con negrita en los cuentos fantásticos. Yo la voy a leer desde la compu, ¿sí? Dice así: en los cuentos fantásticos se narran historias que suceden en un mundo cotidiano muy similar al real, ¿sí? Como empieza el cuento en el que el cuento Historias contadas dos veces, protagonizado por Malcolm, ¿no? Que lo persiguen, parece como que está en una especie de guerra, ¿no? Entra a una casa abandonada, se encuentra con un muchacho, se esconden, o sea, son todas elementos y una situación que puede ocurrir en la realidad, ¿sí? Entonces, se presenta un mundo cotidiano muy similar al real, pero en el que ocurre un hecho inexplicable. Las acciones se presentan en forma tal que no se sabe si lo que se cuenta tiene una explicación lógica o si responde a hechos sobrenaturales. Por eso, lo que nunca falta en un relato fantástico es ese momento de vacilación en el que el lector duda sobre cómo interpretar lo que se cuenta y se pregunta. Por ejemplo, ¿está Malcolm con un fantasma? A ver, entonces, uno como lector se pregunta, ¿no? Esto lo podemos trasladar a situaciones que nos han pasado en algún momento de nuestras vidas. Siempre por ahí nos pareció ver una sombra o una luz que se prendió de la nada o un ruido extraño, infinita, ¿no? De situaciones extrañas. Pero que le podemos encontrar una explicación lógica, ¿no? Como por ejemplo, no sé, ay, fue el viento. Fue mi misma sombra. No sé, tengo sueño y ya veo cualquier cosa, ¿no? Eso sería una explicación lógica. O una explicación sobrenatural sería: ¿hay alguien ahí conmigo? ¿Qué es ese ruido? ¿Habrá una persona acá también? ¿No? Ir más por el lado inexplicable, y ahí es cuando roza con el terror, ¿sí? Con el miedo, ¿sí? Porque justamente la sensación de miedo a uno se le genera a aquello que desconocemos, a lo desconocido, ¿sí? Ese es nuestro temor máximo, aquello que no le podemos encontrar una explicación, ¿sí? Entonces, el género fantástico, ¿sí? Su punto clave es el momento de vacilación. Vacilación quiere decir duda, el momento de duda, ¿sí? En el momento en el que el lector o el oyente duda, ¿sí? Sobre una explicación racional, ¿sí? Una explicación real, ¿sí? Como esta que digo, ¿no? Habrán sido el ruido, el viento, qué sé yo, o una sobrenatural, y te quedas, ¿no? Más con una sensación de miedo, ¿sí? Que eso es lo interesante de este género, ¿no? Tomárselo por el lado sobrenatural, ¿no? Para quedarse con esa sensación, ¿no? Que es lo que lo hace, nada, que esté bueno. Entonces, termino el último párrafo de la definición, dice: en este tipo de relatos, el autor busca crear un efecto de incertidumbre, ¿sí? De
¿no? Como de descolocación, qué es lo que está pasando, ¿sí? El mundo narrativo que se describe se corresponde con un verosímil, leyes que rigen la narración, realista, vale decir, es parecido a la realidad. Pero en ese mundo irrumpe un hecho en principio inexplicable que provoca desconcierto e inquietud en el lector. Es justamente en el espacio de la duda en donde habita lo fantástico, ¿sí? Lo que les decía recién. Ahí está lo fantástico, en la duda, ¿sí? Entonces ahí se dan cuenta que fantástico con fantasioso, con maravilloso no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Maravillosos son los cuentos de hadas, ¿sí? Así también como lo fantasioso, ¿sí? Caperucita Roja, los Tres Chanchitos, todo eso, ¿sí? Bueno, ahora les voy a hacer otro video con las consignas.